fundamentales que le debemos a Calvino son lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo. Tal vez ustedes han escuchado de ellos. Nosotros como calvinistas abrazamos estos 5 puntos, pero interesantemente se formularon después de la muerte de Calvino. Estos fueron tomados y resumidos tanto de Agustín como de Calvino y finalmente se establece en el Sínodo de Dort, estos 5 puntos. Interesantemente, la raíz de estos 5 puntos del calvinismo no fue Calvino, sino que se originaron en San Agustín, que vivió del año 354 al 430. Agustín fue quien peleó contra Pelagio hace 1600 años y de ahí salieron estas bases: depravación total, gracia irresistible, predestinación. Agustín decía, no es que Dios encuentre a hombres buenos para salvar, sino que Dios hace bueno a los hombres que salva, por así decirlo. San Agustín ya enfatizaba la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios y de arrepentirse como un acto de su propia voluntad. Y lo que hizo Juan Calvino fue que fue muy asiduo lector de Agustín y lo que él hizo fue sistematizar esas enseñanzas de San Agustín 1000 años antes en la institución de la religión cristiana. Él llevó todo esto que Agustín dijo a la palabra de Dios y corroboró que efectivamente eso es lo que la Biblia enseña, eso fue lo que Pablo enseñó, porque más que calvinismo o agustinianismo, esto es paulismo o esto es bíblico realmente, para hacer honor a la verdad. Entonces es decir que Calvino enseñó lo mismo que enseñó Agustín, como les decía, casi 1100 años antes, pero con más orden bíblico, y de ahí viene el nombre de calvinismo, ¿cierto? Y ya en el sínodo de Dort, 50 años después, más adelante de la muerte de Calvino, eso fue en el 618 a 1619 aproximadamente, se establecen estos 5 puntos en respuesta a 5 puntos que había esgrimido Jacobo Arminio, que eran contrarios totalmente a estos 5 puntos. Entonces, para resumir, Agustín puso el fundamento, Calvino lo explicó y en el sínodo de Dort fue resumido en 5 puntos. Entonces, realmente Calvino no inventó nada nuevo, solo volvió a la Biblia y se basó en Agustín, quien combatió el pelagianismo y el semipelagianismo de su tiempo. Más adelante vamos a hablar de eso. Podríamos decir que Agustín fue el primer calvinista, miren qué interesante, o que realmente no debería llamarse calvinismo, sino agustinianismo, pero realmente yo lo llamo, otros lo llaman paulismo, y Charles Spurgeon dice que el calvinismo es simplemente un apodo para el cristianismo bíblico. Realmente esto es lo que enseña la Biblia. Estos 5 puntos son, entonces, como les decía, la total depravación del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Pero, ¿qué significan estos 5 puntos? Vamos a ir uno por uno. La total depravación. Esta palabra suena un poco dura y en nuestro tiempo tal vez puede sonar un poco exagerada debido a la connotación que tiene la palabra depravación, porque lo relacionamos con pecados grotescos y extremos. Por eso debo decir primero que la depravación total no significa que el hombre sea tan malo como puede ser. Lo que significa es que el pecado corrompió todo el ser humano, todo el ser del hombre. Y esto lo hizo básicamente en 3 aspectos. El primero, en toda su extensión, es decir, el pecado afectó toda la composición del ser humano, la mente, las emociones, la voluntad, el cuerpo. No hay ninguna parte del cuerpo de una persona que no esté afectada por el pecado. En Romanos 3, 10 al 12 dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo segundo, muertos espiritualmente. Esa es la condición del hombre, muerto espiritualmente. En Efesios 2:1 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Y simplemente un muerto no puede hacer nada.
no puede decidir acercarse a Dios, no puede revivir por sí mismo, necesita que Dios le dé primero vida. Y solo hasta cuando alguien recibe vida espiritual de Dios, que es el que toma la iniciativa, que es lo que conocemos como el nuevo nacimiento, es que esa persona va a buscar a Dios. Porque el hombre natural, muerto espiritualmente, no desea ni quiere buscar a Dios porque no puede hacerlo. Esa es la realidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Y lo tercero, el tercer aspecto es que el hombre natural es incapaz de agradar a Dios por sus propias fuerzas. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De hecho, las personas sin conocer el Evangelio, aunque sean muy religiosas y moralistas, todas las obras buenas que hacen son pecado. Escuchen lo que estoy diciendo. Todo lo que el hombre sin conocer a Dios, sin conocer el Evangelio, hace, por bueno que parezca, es pecado. Miren lo que dice Isaías 64:6. Dice este texto de Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Miren, no importa las obras tan buenas, tan aplaudidas por otras personas, tan loables, tan caritativas que parezcan, cuando las personas hacen obras buenas y no lo hacen para la gloria de Dios, todo eso es nauseabundo para Dios. Escucha, todo lo que el hombre haga bueno, que no lo haga para agradar a Dios, por obediencia a Dios y por amor a Dios y por fe a Dios, para Dios es totalmente nauseabundo, porque para que algo sea aceptado por Dios tiene que tener esas tres características: que la acción, la motivación y la intención sean darle gloria a Dios. Eso para nosotros como cristianos también nos debe calar profundamente, porque si no lo hacemos con estos tres elementos, no estamos realmente honrando a Dios. Entonces el hombre caído es como una fruta que se ve buena externamente, pero por dentro está totalmente podrida. Puede hacer filantropía si es el caso, puede hacer arte, familia, pero el motor que lo mueve a todo esto es el amor propio y no el amor a Dios. Entonces, como les decía, todo lo que el hombre natural o aún nosotros hagamos por amor a nosotros mismos, por resaltar, por reconocimiento, porque nos aplaudan, por nuestro ego, por orgullo, por lo que sea, todo eso es vanagloria y eso es ofensivo a Dios. Dios solo acepta lo que se hace para Él. Por eso es que las personas que no conocen el Evangelio no pueden jamás agradar a Dios, y lo único que hacen es pecar, por más de que piensen que son buenas personas y hacen obras buenas. Todas esas buenas obras, dice Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, el propósito de conocer esta doctrina a la que le estoy hablando, estos 5 puntos de Calvino, sobre todo este primero, la total depravación, es que nos quita totalmente y nos despoja de todo orgullo y de toda presunción de una supuesta bondad que a veces pensamos que nosotros tenemos. Nos quita la presunción de que fuimos nosotros los que elegimos a Dios, en segundo lugar, cuando lo que enseña la escritura es que fue Dios quien tuvo misericordia y nos eligió a nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos y sin esperanza. En Juan 15:16 la Biblia dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Él quien tomó la iniciativa, no nosotros. Por eso esta doctrina de la total depravación nos enseña que estamos tan dañados por causa del pecado que si Dios no nos hubiera salvado, jamás lo hubiéramos buscado. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, la Biblia enseña: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, ¿saben por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Él dio el primer paso. Él le entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Por eso es que estamos reunidos acá, porque Él nos amó eternamente, desde antes de la fundación del mundo. Y yo les había mencionado que Agustín de Hipona defendió esta doctrina
en el siglo cuarto y quinto de la total depravación, debido a que Pelagio, que era un monje británico, defendía una posición que era totalmente contraria a la de Agustín. Básicamente Pelagio creía que el hombre podía salvarse por sí mismo simplemente esforzándose por hacerlo, sin necesidad de tanta gracia. Él negaba el pecado original, decía que Adán solo dio un mal ejemplo, pero no dañó a su descendencia. Para Pelagio, nacemos neutrales, como una hoja en blanco, no nacemos depravados. Pelagio pensaba que tenemos un libre albedrío total y en consecuencia la capacidad de escoger el bien o el mal. Por eso decía que Dios nos dio la ley y ya, y si queremos la podemos cumplir. Para él esto era así de sencillo. Él decía que la gracia solo ayuda pero no salva. Pero para Pelagio, la gracia era simplemente conocer la Biblia y seguir el ejemplo de Cristo, es decir, recibir el perdón que él ofrecía. Pero no es algo que Dios tenga que infundirnos internamente para llegar a creer. Tú decides creer primero y después Dios te ayuda. Pelagio también creía que se puede vivir sin pecado. Como nacimos buenos y tenemos libre albedrío, sí se puede llegar a ser perfecto en esta vida y guardar la ley a cabalidad. Imagínense, él pensaba esto, ¿no? Según él, hubo gente antes de Cristo que lo logró y por eso lo condenaron en el concilio de Éfeso en el año 431 y en Cartago en el año 418 lo declararon hereje. Primero porque le quitaba la gloria a Dios. Por supuesto, si yo me salvo solo, por mí mismo, ¿para qué la cruz? Segundo, porque le quitaba poder a la gracia. La gracia pasaba a ser un empujoncito simplemente, no algo que resucita espiritualmente a los muertos, conforme a Efesios 2:1. Lo tercero, negaba la realidad del pecado, que enseña claramente Romanos 5:12. Romanos 5:12 decía, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos el contraste entre lo que creía Pelagio y lo que creía Agustín. Pelagio decía que nacemos buenos, Agustín que nacemos muertos en pecados. Pelagio decía que el hombre puede elegir a Dios, Agustín que al estar muerto solamente podíamos hacer esto si Dios daba primero, nos daba vida a nosotros primero. Para Pelagio la gracia era solo una ayuda, para Agustín la gracia era la que producía la resurrección. Pelagio decía que una persona puede ser perfecta, Agustín decía que solo Cristo fue perfecto. Pero también tengo que agregar que 100 años después de Pelagio, unos monjes en el sur de Francia dijeron, Pelagio se pasó, pero Agustín también. Y llegaron a una conclusión, que es lo que conocemos como semipelagianismo. Ellos afirman que sí hay pecado original, reconocen que estamos dañados, pero no tan mal como para no dar el primer paso de acercarnos a Dios. Entonces, tanto Dios como la persona deben cooperar. Lo segundo, la persona debe primero extenderle la mano a Dios, es decir, acercarse a Dios. Lo tercero, la gracia ayuda, pero no inicia. Yo soy el que tengo que tomar la iniciativa de buscar a Dios y entonces es cuando Dios responde. Entonces, el resultado es que la salvación es una cooperación de 50 y 50. Dios hace su parte y las personas hacen la suya. Entonces, según esta posición, Dios no obliga a nadie, o sea, no obliga a nadie, no lo forza a nadie. Espera a que la persona quiera. Es voluntario por parte de la persona. Lo interesante, y esta parte que quiero compartir ya para finalizar, es que en la actualidad, escuchen esto, es la posición teológica en cuanto a la soteriología o a la salvación más común entre las iglesias cristianas. Escuchen esto. Esta posición semipelagiana es la posición más común dentro del cristianismo y se manifiesta en frases muy comunes como las siguientes. Dios toca a la puerta, pero tú tienes que abrirla. Jesús hizo ya su parte, ahora te toca a ti. Dios no se meterá si tú no lo dejas. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, es tu decisión personal, dando a entender que la persona puede aceptar a Cristo sin que Dios primero tenga que regenerarla,
que es lo que se conoce como decisionismo. Tú tomas la decisión por Dios. Entonces, teológicamente podemos agrupar a los semipelagianos dentro del arminianismo, el sinergismo, soteriología de cooperación, y podríamos mencionar ya nombres de los que siguen este tipo de concepto teológico: los católicos, los metodistas, los wesleyanos, pentecostales, carismáticos, bautistas generales, asambleas de Dios, entre otros grupos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener claro eso, que prácticamente nosotros somos la minoría dentro del cristianismo, los que abrazamos la soteriología calvinista. Eso es algo que es bueno conocerlo y entenderlo. Nosotros dentro del cristianismo global somos los que tenemos una soteriología con un porcentaje de seguidores más pequeña de todos. Más o menos, tal vez no alcanzamos al 10%. La mayoría de cristianos son semipelagianos, y por eso es que se hacen campañas donde se le invita a la gente a tomar su decisión por Cristo, a dar ese paso de fe, porque de lo contrario Dios no va a entrar a su vida. Eso es importantísimo, pues meditemos en eso. Y lo que hablábamos tal vez el martes, tan importante conocer estas cosas, que a veces al no comprenderlas y no conocerlas todavía, sin darnos cuenta, estamos abrazando conceptos equivocados. Que ojalá este tema de hoy, ya que estamos hablando de la reforma y del legado de Calvino, nos quede claro. Por eso quiero que ahorita